Este vídeo va dedicado a Euskadi, ¿no? Como podéis ver al principio, ¿no? Es hablar un poco de tres cocinas, son las que vamos a tocar de Euskadi, ¿no? Una es las elecciones en Bilbao, ¿no? Las elecciones de 1899 en Bilbao. Euskadi fue un sitio que ya en 1891, bueno, como veréis en el vídeo, ya hubo concejales socialistas, aunque no pudieron ejercer por no ser propietarios y por cómo estaba la legislación de aquella, ¿no? Fue el primer sitio donde hubo representantes obreros en los ayuntamientos, ¿no? Y creemos que es interesante un poco contar un poco, pues bueno, las zonas de Bilbao donde sacaron los concejales, cómo se desarrolló todo, los intentos de compras de votos que hubo por parte de la burguesía, etcétera, ¿no? También vamos a tocar una huelga que hubo en Altos Hornos de Bilbao, ¿no? Lo que es, bueno, luego fueron Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? De aquello eran dos empresas. Era Altos Hornos de Bilbao y otra empresa que se llamaba La Vizcaya, ¿no? Y una huelga que hubo durante este año así bastante importante, ¿no? Y luego vamos a tocar un tema escabroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es sobre el nacionalismo vasco, ¿no? Que ya habíamos tocado algún otro tema. Y bueno, lo que hacemos es reproducir un artículo que viene en el periódico El Socialista, hablando un poco del nacionalismo vasco, ¿no? Como siempre, bueno, os dejo con el vídeo, son vídeos muy cortos, esta vez que creemos que, bueno, es mejor para que la gente los vea enteros y que sea más a menos, ¿no? Como siempre eso, suscribiros al canal, compartirlos, etcétera, y bueno, y ver también los de otras comunidades, ¿no? Y bueno, os dejo con el vídeo. En 1899 se producen en Bilbao elecciones municipales, en Bilbao y en el resto del estado, donde salen elegidos 5 concejales socialistas. No era la primera vez que pasaba. Ya en 1891, Facundo Pérez Agua y 4 compañeros más habían sido elegidos concejales en Bilbao, siendo los primeros pertenecientes a un partido obrero que ostentaban un cargo público. No pudieron ejercer sus cargos, puesto que en aquella época, para ostentar el cargo de concejal, tenías que ser propietario, y ellos no lo eran. Así que tanto él como sus compañeros, aunque hubieran sido elegidos representantes municipales, no pudieron ejercer como tales. En las siguientes elecciones, en 1895, Facundo Pérez Agua, al que habéis en la fotografía al principio del vídeo, que fue uno de los fundadores, uno de los padres del socialismo vasco, adquirió una taberna. Era la manera de ponerse como comerciante y inscribirse como propietario de un comercio, ¿no? Así, al ser propietario, sí podía ejercer sus funciones de concejales. Volvió a salir elegido concejal, él y sus compañeros, y él sí pudo ejercer su función como concejal. En 1898, el año anterior al que estamos hablando y va dedicado este vídeo, Facundo Pérez Agua fue detenido por los sucesos de Ortuella, una huelga y un conflicto que hubo así bastante sangriento, ¿no? En el que hubo muertos y hubo varias cosas, ¿no? Y él fue detenido y estaba en la cárcel, por lo que no podía ejercer como concejal, ¿no? Él y sus compañeros, que los metieron a todos en la cárcel, ¿no? Claro, llegaron las elecciones de 1899 y los resultados fueron bastante distintos, ¿no? Los socialistas volvieron a conseguir otros 5 concejales, igual que habían tenido en las 2 elecciones anteriores, y los nacionalistas, lo que es ahora el PNV, bueno, ya era el PNV de aquello, consiguieron otros 5. Aunque los liberales tenían la mayoría absoluta en el ayuntamiento de Bilbao, que eran 21, pues ya tenían una oposición bastante fuerte, ¿no? Los socialistas habían presentado en 3 zonas industriales de Bilbao, ¿no? En San Francisco, en Las Cortes y en Bilbao la Vieja. Durante la campaña hubo bastantes incidentes. No deja de ser curioso que los incidentes más graves se produjeron donde se presentaban los socialistas, ¿no? Y donde al final sacaron concejales, ¿no? Sobre todo en San Francisco y en Bilbao la Vieja. Estos incidentes venían provocados
porque había gente que se dedicaba a comprar el voto, ¿no? Llegaban a pagar hasta 125 pesetas por el voto, ¿no? Había gente por la calle que cogían, bueno, pues a la gente de la calle le decían, oye, tú vienes a votar, votas a este y te pago, ¿no? Pues te pago, yo qué sé, 10 pesetas, 20 pesetas. Llegaron a pagar hasta 125 pesetas por un voto. Es curioso, no quiero decir nada con esto, pero es curioso que en los barrios donde más problemas hubo con esta compra de votos y más incidentes hubo, como dije antes, fueron San Francisco y Bilbao la Vieja, que fueron municipios donde los socialistas, o sea, distritos donde los socialistas consiguieron obtener actas de concejales, ¿no? Obtuvieron concejalías. Curioso también de que son los dos únicos distritos donde el PNV no consiguió concejales, no consiguió absolutamente nada, ¿no? ¿Quién compraba los votos? Los liberales, el PNV, no lo sabemos muy bien, pero aún contando con esa compra de votos, los trabajadores de Bilbao supieron reaccionar y no entraron en ese chantaje, y los concejales socialistas salieron elegidos. También hubo una cosa que fue que una vez que llegaron a ser concejales, el alcalde los llamó, daban una teniente de alcaldía pues a cada grupo municipal, ¿no? Digamos, como los llaman ahora, a cada partido político que sacaba concejales, pues todos tenían un derecho a alcalde, ¿no? Pudieras tener mayoría absoluta o pudieras tener 5 concejales o pudieras tener 2, ¿no? Concejales, te correspondía a una teniente de alcaldía, ¿no? ¿Qué pasó? Al PNV no lo llamó el ayuntamiento y se llamaron a los socialistas. Claro, los socialistas picaron y fueron a esa reunión para que les dieran una teniente de alcaldía, ¿no? Cosa que al final no se la dieron. El periódico La Voz de Guipúzcoa del 14 de octubre de este año publicó un artículo contestando a que con el título de los regionalistas vio la luz en el periódico obrero de Bilbao la lucha de clases. En dicho artículo, firmado por uno de los obreros que trabajan en el citado periódico burgués, no se rebaten las ideas emitidas por el estimado semanario bilbaíno, Lucha de Clases, pero sí descubre su autor el odio que tiene a las ideas que han de conseguir la emancipación de la clase obrera, que es su clase, puesto que el articulista es un trabajador y no de los menos explotados. No voy a hacerme cargo de todos los dislates que contiene el mencionado artículo, porque sería tarea larga, pero sí lo haré de los más salientes. Dice que nunca quiso discutir con la lucha de clases por aquello de perdónalo, señor, pues a él no le perdonamos nosotros, porque no sabe lo que dice y debiera saberlo. Lo que queremos los socialistas es que los obreros de todos los países formen una gran familia, y los amos del articulista, a quienes sirve de lacayo, quieren que los obreros vivan apartados y divididos. De ahí el regionalismo, o lo que es lo mismo, yo mejor que tú. La prueba de esto la estamos viendo todos los días en el púlpito, en las fábricas y en todos los sitios donde domina la burguesía. Los representantes de esta, hablando del socialismo, dicen que es cosa de los castellanos, a quienes se debe aborrecer, y que por ellos los vascongados pagan contribución. Por fortuna, los asalariados de las tierras van comprendiendo del pie que cojean todos esos pelayos. Y es un espectáculo consolador ver cómo se alistan en las filas socialistas y abrazan las ideas que nos han de redimir de tanta explotación y bajeza. Respecto a lo de la parte sana del país, no sé a qué se referirá, pero a nosotros no nos importa más que una, que son los trabajadores. Y en esa parte tenemos confianza, pudiendo proporcionarle todos los datos que le convenzan de que hay más obreros vascongados en nuestro partido que en el suyo. En lo que toca a los salarios, ¿quién si no es nuestro partido lucha porque sean más elevados? En las industrias de Guipúzcoa es donde pagan los salarios más bajos, ejemplo Tolosa, Vergara y otras poblaciones de la misma provincia. Para terminar, lo viejo muere y el regionalismo, hijo espureo del separatismo, es muy antiguo, siendo imposible que retrocedamos a él. La industria siderúrgica en Euskadi comenzó sobre 1854, en la provincia de Vizcaya, que fue donde se centró toda la industria siderúrgica. La primera fue en la zona de Baracaldo. Fue en 1882 cuando ya la industria siderúrgica en Euskadi empezó a crecer. En la zona de Baracaldo y de Bilbao había dos empresas, lo que eran Altos Hornos de Bilbao y la llamada La Vizcaya.
Eran dos empresas que se dedicaban a la producción de hierro y tenían unos altos hornos. Esto conllevó de que había una gran población obrera y empezaron a ir por allí muchos trabajadores. Si recordáis, ya en el año 1890, cuando la gran huelga minera de los trabajadores, de los mineros de Vizcaya, hablábamos de los altos hornos cuando los mineros fueron a pedir solidaridad a los trabajadores de los altos hornos de Bilbao. Los obreros de la siderurgia, tanto de Altos Hornos como de Bilbao, como de la Vizcaya, se empezaron a asociar prácticamente al principio del comienzo de las fábricas, ya en 1882. De hecho, la mayor parte de los obreros, tanto de Altos Hornos de Bilbao como de la Vizcaya, están agrupados todos en sociedades obreras y desarrollaron numerosos conflictos durante estos años por los salarios y por la reducción de jornada, ¿no? Como pasaba en casi todas las empresas. En este año, en 1899, los patronos, tanto de las dos siderurgias, o en colaboración con la Diputación y el gobierno del Estado español, prohibieron las sociedades obreras dentro de las dos fábricas. Los obreros de la siderurgia fueron a la huelga. La prohibición era una medida ilegal, puesto que las sociedades obreras eran legales y estaban reconocidas por las leyes, pero estorbaban mucho tanto a los patronos como al Estado y por eso las prohibieron. La huelga fue masiva. Hubo concentraciones enormes. Por ejemplo, en Baracaldo se llegaron a juntar 4.000 obreros, en Bilbao más de 10.000. Y desde el conflicto la situación empezó a agravarse, sobre todo en Altos Hornos de Bilbao. Al no haber obreros trabajando, los hornos se enfriaban, sobre todo el horno número 1, que empezó a quedar muy frío y con el riesgo de quedar inutilizado, puesto que si el horno se apagaba del todo no volvería a poder utilizarse. Esto llevó a que los altos empleados de Altos Hornos, incluidos los patronos, se pusieran a trabajar en el horno número 1, con tan mala fortuna para ellos de que 3 quedaron prácticamente asfixiados, no fallecieron de milagro, pues no estaban acostumbrados a trabajar en él. Fue una manera de que se dieran cuenta de lo duro que era el trabajo que tenían sus obreros. Llevó a serias discusiones dentro de las sociedades obreras, ya de que de mantener la huelga, si los hornos se apagaban, el riesgo que se corría era de que la fábrica cerrara y que se quedaran todos sin trabajo. Por otra parte, la represión fue terrible. Sestao y Baracaldo se llenaron de batallones del ejército. Reprimían a los huelguistas, los amenazaban de que tenían que ir a trabajar, a los que no iban los detenían. Los detenidos se contaron por docenas, incluso por centenares en un momento dado. La represión fue muy fuerte. Muchos dirigentes socialistas fueron encarcelados, aunque no tuvieran que ver con los Altos Hornos, así como muchos miembros de las sociedades obreras, y se clausuró el centro obrero de Baracaldo. Por otro lado, también las sociedades obreras y la agrupación socialista de Bilbao enviaron un comunicado a todos los periódicos españoles, a la prensa burguesa española, exponiendo lo que estaba sucediendo allí. Y su sorpresa fue de que la prensa burguesa se escandalizó con las medidas que habían tomado los patronos y la Diputación de legalizar las sociedades obreras, y se pusieron a favor de los obreros. La huelga duró 25 días y al final las sociedades obreras fueron legalizadas.